La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Llega a la Radioteca de los Sueños para compartir hoy la voz del poeta argentino Jorge Calvetti y, como siempre, un poco de música. Jorge Domingo Calvetti nació en San Salvador de Jujuy en 1916. La familia se trasladó a Buenos Aires cuando su padre fue elegido diputado por su provincia ante el Congreso Nacional. Aquí cursó el bachillerato en el Colegio San José y filosofía y letras en las universidades de Buenos Aires y La Plata. En 1949 volvió con su familia a Jujuy, radicándose en Maimará. Jorge Calvetti se dedicó entonces a las actividades rurales. Domaba caballos y posteriormente los vendía. En 1948 había aparecido el libro Memoria Terrestre, que contiene este soneto, El Retorno. Vengo a buscar la luz que me ha mirado en el tímido tiempo de la infancia. Vengo a buscar mi casa y su fragancia y el eco de los cantos que he cantado. Vengo a buscar el río colorado, el imperioso azul, la honda distancia, los silenciosos sauces de la estancia y el cerro de las rosas perfumado. Aquí están mis recuerdos más queridos, aquí mi corazón y sus latidos, aquí a mi madre pálida se nombra. Vengo a buscarlo todo y a buscarme. Aquí estoy y estaré. Aquí he de darme, ya poblado de sombras, a la sombra. Algunos de los poemas que hoy habremos de escuchar vienen con un fondo musical que corresponde a la grabación de origen y es imposible separar. Manuel Gómez Carrillo nació en Santiago del Estero en 1883. Orientado hacia la música clásica, se sintió atraído por el movimiento tradicionalista. En uno de sus viajes a Tucumán, el rector de la Universidad Nacional le propuso realizar una recopilación de música nativa. Comenzó su trabajo en Jujuy, resultando una compilación de 2 álbumes que llamó Música Nativa del Norte Argentino, constituida por 41 obras para piano, canto y piano y violín con piano. Entre ellas encontramos Vidala del Regreso, que así interpretó Eduardo Falú.
Acerca del origen del nombre Jujuy hay varias hipótesis, pero prima la que se remonta a la tribu de los Jujuy, cuyo nombre vendría de la lengua quechua y significaría confluencia o reunión de ríos, aludiendo a los ríos Grande y Chico que se juntan en el lugar. También se relaciona con el Jujuyoc, antiguo cacique incaico de la región. A este cacique, Jorge Calvetti, le dedicó un poema de su libro Memoria Terrestre. No critico la actividad de los arqueólogos que profanan tumbas, pero no puedo dejar de rebelarme porque perturban un descanso que debe ser eterno. Poema encontrado en la tumba de un cacique incaico de Jujuy. Alguna vez, al discurrir los siglos, igual que el viento a la liviana tierra, la mísera memoria de los hombres se acercará hasta aquí. Vendrán a verme y ofenderán mis huesos y mi sombra las espectrales manos de la historia. Yo, el de Jujuy, ordeno para entonces: dejadme en paz. Yo he sido un hombre igual a todos, como todos, vano. Buscadme en el ancestro de mi pueblo, en la raíz de un grito de pelea, en los espasmos del placer o el odio, en el temblor final de la mirada de un hombre de mi raza. Allí estoy yo. Este gastado polvo es nadie y nada. En el futuro se erguirá de nuevo, pero no seré yo. Yo ya estoy muerto. Mi eternidad es esta piedra rota. Luis Llaneo nació en Buenos Aires en 1897. Estudió piano y armonía, continuando en Europa gracias a una beca gubernamental. Fue profesor de música, director de orquesta y fundó la Escuela Normal de Música y Declamación y la Orquesta Sinfónica Juvenil. Fue director de la Orquesta de Cámara de Radio Nacional y compuso canciones, obras sinfónicas y de cámara. Entre estas últimas, el lamento quichua que vamos a escuchar, interpretado por miembros de la Camerata Bariloche conducidos por Elías Cayat.
En 1841, derrotado en Famaillá, provincia de Tucumán, Juan Lavalle emprendió la retirada a Bolivia, perseguido por las tropas de Oribe, quien le había prometido a Rosas llevarle su cabeza para que fuera exhibida como trofeo. Cansado y enfermo, Lavalle decidió pasar la noche en la ciudad de Jujuy, donde una partida enemiga lo mató. El cuerpo fue llevado por sus hombres con rumbo a Bolivia para evitar su profanación. El intenso calor obligó a reducirlo en el paraje humahuaqueño de La Huacalera. La comitiva continuó la marcha llevando solo sus huesos, inclusive su cráneo, hasta depositarlos en la Catedral de Potosí. Hoy están en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires. Jorge Calvetti imaginó los pensamientos del prócer de manera conjetural, en un poema que precisamente dedicó a Borges y se incluyó en su libro Memoria terrestre. Habla el alma de Juan Lavalle. Quise la calma y la alegría de la calma. Quise vivir contento en mi casa con mi mujer y mi hijo. Pero quehaceres de la patria me llevaron por todos los caminos y fui vasto y migratorio como los vientos y supe del fragor de los amaneceres y de las batallas. Aprendí a pelear hasta que, alegre, contemplé el ímpetu mortal de las caballerías. Entonces quise ser más hombre que otro hombre. Busqué la calma que flota sobre el humo de la victoria y anhelé horas duras y un pecho jactancioso para mejor odiar a ese enemigo. 4 balas me dieron la respuesta. Ahora llegó el descanso, dije, cuando me tendieron en un zaguán que era como un altar dichoso. Pero mis camaradas me llevaron y me trajeron atravesado sobre un caballo y viajé sin paz entre los cerros. Me purificaron en el río Grande de Jujuy. Yo anhelaba la calma de la muerte, la quietud y la fresca sombra. Fui enterrado secretamente en la iglesia de Huacalera. Poco después, una creciente nos arrasó. Ahora ya no me buscan y todos creen que he muerto, pero yo estoy aquí, junto a mis restos, velando mi propio abrazo amontonado. El río me cubre y me descubre, me busca y me abandona sin cesar y sin prisa. El agua me hostiga, me pelea, quiero la calma. Julián Aguirre nació en Buenos Aires en 1868, siendo considerado como miembro de la generación de 1880, los cuales viajaban con frecuencia a Europa para adquirir una formación musical académica, logrando introducir en la música argentina los géneros de la llamada música culta europea, especialmente el romanticismo y su idea de nacionalismo musical. Julián Aguirre se consagró en la Argentina como concertista de piano y profesor en el Conservatorio de Buenos Aires. Compuso obras sinfónicas, de cámara y para piano, siendo muy conocidos los cuadernos de aires nacionales argentinos. Escucharemos el triste número 1, dedicado a Jujuy e interpretado por Lía Chimaglia Espinosa.
En 1943, jóvenes escritores, algunos alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán, formaron un grupo que fue llamado La Carpa, con el propósito de favorecer el conocimiento de las novedades venidas del exterior para superar el estancamiento del localismo. Entre ellos el jujeño Raúl Galán, los tucumanos Julio Ardiles, María Elvira Juárez y Nicandro Pereira, la santiagueña María Adela Agudo y los salteños Raúl Araoz Anzoátegui y Manuel Castilla. Con el mismo espíritu, en Jujuy se formó en 1955 otro grupo alrededor de la revista Tarja con los ideales que nos vinculan al hombre real y a su tierra siempre dura, procurando interpretarlo, expresarlo y cantarlo según el arte de cada uno. Sus impulsores fueron los poetas Jorge Calvetti, Mario Busignani, Néstor Gropa y Andrés Fidalgo, el narrador Héctor Tizón y el pintor Medardo Pantoja. En 1957 Jorge Calvetti volvió a Buenos Aires, ingresando como periodista en el diario La Prensa hasta su jubilación. En el año 1960 publicó el libro Imágenes y Conversaciones, que incluye este poema. Voy a leer El Forastero, un poema dedicado a la memoria de Sul Solar, que fue mi maestro y que es el protagonista de este poema. Era muy niño, lo recuerdo, cuando le pregunté a mi madre si yo podría ver a Dios. Puesto que el Verbo se hizo carne y desde entonces habita entre nosotros, fue la respuesta, tal vez errónea, pero sin duda santa: lo verás cuando menos lo esperes, o bien cuando en verdad lo necesites. Recuerdo cómo esa y otras frases parecidas fueron mis preocupaciones de la infancia. Sin embargo, las había olvidado. Ayer, mientras divagaba por calles para mí pobladas solo de palabras, una escena inesperada las acercó de nuevo. La presencia de un forastero había congregado en una esquina a un grupo de personas. Desde lejos tenía el aire de un viajero cansado. Avanzaba con esfuerzo, como si la tarde fuera para él impenetrable, o como si caminara por el fondo del mar. Su traje era de un vago color azul violáceo y calzaba sandalias. Perdido en mis observaciones, me había alejado quizá excesivamente de la realidad, porque de pronto tuve la certeza de que desde el instante en que lo vi, yo paseaba por los ojos de ese hombre y no podía huir de su mirada. Entonces recibí la revelación. El ser que muestra ese poder es Dios, dije como si hablara con mi madre, y ha venido a buscarme. Arrebatado por la certidumbre, fui a su encuentro. Él se abrió paso entre la gente y se acercó también, y antes que yo pudiera hablarle, me tomó de los hombros, sacudió mi cuerpo como si fuera un árbol del que queremos que caigan ciertos frutos, y casi sollozando me dijo: has olvidado a tu alma. Algo más poderoso que yo me impidió responder. Abrazarlo habría sido mi único consuelo, pero el hombre se fue, se alejó con su gente, y creó otra vez mi soledad y otra vez este mundo y esta vida.
En muchas zonas de las colonias españolas en América, los aborígenes fueron los principales agentes de la música, dirigidos por maestros jesuitas llegados a tal fin. Se conserva un archivo de miles de obras musicales de uso litúrgico en las zonas hoy de Bolivia y en menor medida de Jujuy. Fueron encontradas en las localidades de Moxos y Chiquitos. Sus autores son desconocidos, salvo en casos como el de Domenico Cipoli, el más célebre de los compositores jesuitas de Sudamérica. De su autoría recién escuchamos una secuencia del motete Sacris Solemnis por el Coro de Niños Cantores de Córdoba y los ensambles Affetti Musicali de Buenos Aires y el IMA de Ginebra, dirigidos por Gabriel Garrido. Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar durante la programación habitual de esta radioteca. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños. El presidente Alvear designó al general Mosconi director de yacimientos petrolíferos fiscales con el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento. En La Plata se construyó una refinería que llegó a ser una de las 10 más grandes del mundo. En ella, a través de altas chimeneas, se descartan gases inflamables que, al tomar contacto con la atmósfera, entran en combustión. A la distancia se ven como velas ardiendo en el vacío. En 1962, el país se debatía en la incertidumbre política creada por el golpe de Estado que derrocó al presidente Frondizi. Todo esto motivó esta reflexión poética de Jorge Calvetti, también del libro Imágenes y Conversaciones.
La Plata, 1962. Si alguien, ya apagada la tarde, mientras camina por calles de La Plata, mira hacia el río, observará que un resplandor como de incendio que se encona ilumina el cielo con temblorosa luz. Es una llamarada, me explicaron, que desde hace 30 años flamea en una destilería de petróleo en Ensenada. Ayer, cuando regresaba a mi casa, ya en el filo del alba, no pude sustraerme a su mágico poderío, a pesar de haberla mirado muchas veces. Y a esa hora, en que todo es incierto y no sabemos si nace o muere el día o si la noche se hará eterna, en ese vano y arduo y arrebatado y silencioso arder, vi un símbolo de nuestra patria en pena. Lucha en el tiempo como el hombre lucha, preferido por la indiferencia, la avidez, la despreocupación. Igual que la pasión vive abrazándose, se mueve como la lengua de los insidiosos, como la gloria buscada se inclina y obedece. Basta detenerse un momento frente a ese extraño fuego, ante ese lento humo que se dispersa como una multitud, para sentirse el visionario de un íntimo existir. Y me pregunto, ¿por qué toda visión de una energía inútil me hace pensar así en mi vida y mucho más aún en el destino de mi país? ¿Por qué ese pensamiento y la ciega certeza de que esta llama inexplicable y sola arde como nosotros, para nada? Oh dolorida patria, oh amigos, el fuego de la verdad ya está juzgado y tendremos que callar para siempre. Oh hermanos, ¿hasta cuándo esta llama demente, esta ofrenda al vacío, esta vasta inconsciencia? En la época y lugar en que Calvetti situó el poema que escuchamos, el bandoneonista y compositor de tangos y música de cámara Eduardo Oscar Rovira conducía su agrupación de tango moderno. En 1961 había editado el long play que contiene su preludio de la guitarra abandonada, que ahora escucharemos.
Dijo Antonio Requeni que la obra de Jorge Calvetti tuvo una alta calidad humana y estética, aunque nunca escribió para los críticos o los especialistas. Fue un hombre que hablaba con su corazón al de los demás. Escuchemos un soneto dedicado a su gran amigo, el escritor Carlos Mastronardi, incluido en el libro Imágenes y Conversaciones. Cuando la noche llega, baja el cielo hasta tu piel y mira la hermosura, la claridad que muere en tu cintura y la umbrosa delicia de tu pelo. Mira mi corazón y su desvelo, mi sed, mi amor y la figura del deseo dormido en tu ternura, junto a tu cuerpo, junto al hondo cielo. Que Dios nos mire así, que la mirada del viejo Dios contemple estremecida al hombre amante, a la mujer amada. Sabrá que sólo así transfigurada soportamos su don, la pobre vida, viva ceniza, muerta llamarada. Ángel Lasala nació en Buenos Aires en 1914. Completó su formación musical en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo. Fue concertista de piano y compositor, abarcando música sinfónica, religiosa, teatral, de cámara y para piano. Recién escuchamos una secuencia del primer número de Poema del Pastor Colla, por Suelen Hashman y David Witten. En 1903, en un paraje hoy cercano a la terminal de ómnibus de Salta, se halló el cadáver de Juana Figueroa, mujer joven, hermosa y de gran bondad. Su esposo confesó haberla matado porque ella le había sido infiel en numerosas oportunidades y con distintos hombres. Al poco tiempo,
mucha gente consideró milagrera al alma de la difunta, produciéndose una perdurable devoción. La invocan gentes de toda edad y condición, niños que anhelan aprobar sus exámenes, desolados amantes, enfermos sin remedio. En 1968, Jorge Domingo Calvetti publicó en Buenos Aires un breve conjunto de poemas dedicados a la Juana Figueroa. Glosa 1 de la Juana Figueroa. Alma que pena y no pena, alma que llora y no llora, así dicen que es el alma de la Juana Figueroa. Así como pudo ser de tantos y tan ajena, así dicen que es la Juana, alma que pena y no pena, que se oye al atardecer y otras veces a deshora, una voz diciendo que es alma que llora y no llora, que encuentra en el fuego frío y en las tormentas la calma, lo mismo que era su cuerpo, así dicen que es el alma. Mucha y poca, blanda y dura, cielo y tierra, santa y loca, así me han dado las señas de la Juana Figueroa. En otro poema, el protagonista es el autor del crimen quien expresa sus sentimientos. Glosa 2. Ando ciego y vivo triste, porque siempre estoy pensando que me sigue acompañando la sombra de lo que hiciste. Porque una vez me quisiste, ya no te pude olvidar, y hoy que te quiero mirar, ando ciego y vivo triste. Yo te he de seguir amando, esa es la ley del amor, aunque crezca mi dolor, porque siempre estoy pensando que hubo un cómo y hubo un cuándo que terminaron conmigo, y hoy tu sombra es el testigo que me sigue acompañando. Ando ciego y vivo triste, ya no tengo claridad, me nubló la humanidad, la sombra de lo que hiciste. Floro Ugarte nació en Buenos Aires en 1884, donde comenzó sus estudios de música, que luego continuó en el Conservatorio de París. Como compositor participó del nacionalismo musical. Fue profesor y luego director del Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires y director del Teatro Colón entre 1937 y 1943. Sus obras abarcaron distintas estructuras instrumentales y escribió tratados sobre teoría musical. Vamos a escuchar la primera parte del primer movimiento de su sonata Opus 28 para violín y piano, interpretada por Pablo Sarabí y Alicia Belleville.
Jorge Domingo Calvetti fue miembro de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Obtuvo los premios Conex 1986 y Esteban Echeverría 1996, entre muchos otros. Falleció en Buenos Aires en 2002. Escuchemos un poema que integra la antología poética publicada por el Fondo Nacional de las Artes en 1998. Un paseo. Iba hacia Salta en mi caballo por el puro pasear. Llovía. En el campo, guarecida en un árbol, vi a una mujer. Era casi de agua. Señaló un rumbo y dijo: en esta derecera se va a Santa Rufina, ¿no es cierto? Sí, señora, así es. Sonrió como si oyera una canción dichosa. Tenía 6 años cuando me fui, pero cómo olvidarla. Y se alejó feliz bajo la lluvia que la bendecía. Después de la tormenta, el sol nos aplastó. Tarde divisamos el río. El 5, mi caballo, urgido por la sed, estiró el tranco. Pero al llegar al agua, con la ira y la belleza de un dios, temblando los hollares, curvo el cogote como flor pesada, comenzó a golpear con su casco la huyente transparencia. Refréscate, le dije. Golpea sobre el lomo del mundo, que despierte. Por los golpes, el aire, salpicado, apoyado con 1000 gotas de luz, me mostraba su frescura inocente. Golpea, insistí, golpea. Despierta a los recuerdos, al agua, al cielo, a la hermosura. Estamos vivos, vagando y divagando por el paraíso. Durante su estadía en Jujuy, Jorge Calvetti, trabajador en campos y montañas, recorrió casi todo el noroeste argentino. Vivió muchos años en Maimará, un pueblo ubicado en el departamento de Tilcara, con el entorno de la quebrada de Humahuaca y del Río Grande, a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar y a 76 kilómetros de San Salvador de Jujuy. La palabra Maimará proviene de la lengua omahuaca y significa estrella que cae. Washington Villagarcía y los hermanos Jorge y Rolando Jiménez compusieron una samba que se ha convertido en un auténtico himno del pueblo de Maimará y que así interpretó el conjunto Luna Jujeña. Zambita de la quebrada, zambita airosa para bailar, revoleando los pañuelos bajo los cielos de Maimará, revoleando los pañuelos bajo los cielos de Maimará. Cuando me ausente del pago, si alguna pena quiera olvidar, al compás de mi guitarra, samba querida, te he de cantar. Samba te llevaré, tu canto me alegrará, porque
has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará. Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará. Y así concluye la Radioteca de los Sueños, hoy dedicada al poeta Jorge Calvetti. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden realizar las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos la Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.